Bienvenido a esta presentación completa sobre el Antiguo Egipto, centrándose en los monumentos y tradiciones asombrosamente duraderos de las pirámides y momias. Nuestro viaje te sumergirá en un universo vibrante que floreció durante más de 3000 años. Comenzamos con la más antigua de las 7 maravillas del mundo, las pirámides. Ubicadas predominantemente en la orilla occidental del río Nilo, las antiguas pirámides de Egipto fueron construidas como tumbas sacrosantas para sus gobernantes divinos. La resistencia es una palabra clave aquí. Estos grandes edificios han permanecido impasibles durante siglos, lo que los convierte en el símbolo más emblemático de Egipto. Originalmente, estaban revestidos con piedra caliza blanca pulida y reluciente. A plena luz del día, las pirámides brillaban e irradiaban un brillo intenso que era visible desde kilómetros de distancia. Eran los días en que estas estructuras eran nuevas, un espectáculo deslumbrante para que todos lo contemplaran. La Gran Pirámide de Giza, también conocida como Pirámide de Keops, fue la estructura artificial más alta en más de 3.800 años. Para su construcción se utilizaron aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra, con un peso de alrededor de 2,5 toneladas cada uno, y 500.000 toneladas adicionales de mortero y piedra. Las pirámides fueron diseñadas y construidas con notable precisión, y sus complejidades arquitectónicas y de ingeniería siguen engañando a los investigadores hasta el día de hoy. La alineación de estas estructuras con los puntos cardinales es más precisa que la de la mayoría de los edificios modernos equipados con tecnología avanzada. Cada capa de la pirámide tiene un significado distinto. La base representa la antigua creencia en el montículo primitivo que surgió de las aguas del caos. Se creía que este montículo era el primer objeto sólido natural en el que se asentó el dios de la creación. La inclinación hacia el ápice es un homenaje directo a los rayos del sol. Esto hablaba del viaje continuo del alma humana al otro mundo, y del ascenso del Rey Dios al reino eterno. La estructura y orientación de las pirámides están adornadas con un significado cosmológico. Los 4 lados de la pirámide se inclinan para formar ángulos específicos correspondientes a los 4 puntos cardinales de la Tierra y las esquinas astronómicas de las estrellas. Cautivado por el éxito y ansioso por superar a sus predecesores, el hijo de Keops, Kefren, construyó la pirámide media. Prestó su nombre a la pirámide del mismo nombre, a pesar de ser un poco más corta. Utilizó hábilmente un lecho de roca ligeramente elevado para agregar elevación a su pirámide, realzando así su grandeza y altura. Por muy ambiciosos que fueran los gobernantes, no se trataba solo de altura y escala. Las estructuras dentro de las pirámides, el lugar de descanso final del faraón, contenían una gran cantidad de tesoros, la guía espiritual del faraón para el más allá y el cuerpo del faraón. Las momias están envueltas en un aire de misterio, intriga y encanto sobrenatural. Pero la verdad de la momificación era en gran medida práctica. Los antiguos egipcios creían que el cuerpo necesitaba ser preservado y mantenido para albergar el alma inmortal por la eternidad. Practicaron la momificación hasta la época romana. La momificación era una combinación única de arte, ciencia y espiritualidad. Después de extraer el cerebro por la nariz utilizando instrumentos con ganchos, el cuerpo fue tratado con natrón, una sal que se encuentra naturalmente en los lagos salados secos de Egipto. Este proceso, que duró aproximadamente 70 días, deshidrató el cuerpo por completo. Las momias nobles estaban vestidas con lino fino y máscaras ceremoniales de colores brillantes. Sus cuerpos arrugados, rostros iluminados bajo la débil luz de la lámpara de aceite, parecían más vivos que muertos. Los plebeyos, sin embargo, estaban envueltos en modestos sudarios. La jerarquía social justa se ejerció incluso en la muerte. Para los antiguos egipcios, la otra vida era una continuación de la vida en la tierra, pero en un estado mucho mejor y con los dioses. El libro de los muertos era una colección de hechizos y encantamientos que ayudaron a los difuntos en su viaje en el futuro. Las pirámides representaban una filosofía fundamental de los antiguos egipcios, la permanencia. También simbolizaban la estructura de la sociedad. Al igual que la amplia base de la pirámide se estrecha a medida que asciende hasta un ápice estrecho, la población también apoyó a algunos individuos ricos en la cima. Las pirámides y las momias denotan un mundo donde la espiritualidad vivía en simbiosis con la practicidad. Se materializan en una era en la que los reinos subían y bajaban, donde la ciencia se fusionaba maravillosamente con la mitología, encapsulando capas sobre capas de significados, esperando ser decodificados. La vitalidad de su cultura todavía brilla en el laberinto cada vez más indistinto de años transcurridos desde sus días. La audacia de su ambición, la precisión de su planificación y la grandeza de sus trabajos monumentales perduran en estas imponentes pirámides y las enigmáticas momias que albergaban. Solo queda una fracción de las legendarias tumbas y monumentos del antiguo Egipto. Desde las primeras dinastías hasta el período tardío y el período grecorromano, estos restos todavía ofrecen vislumbres de una civilización impresionante que encendió el progreso humano a una escala monumental. La aguja de Cleopatra, por ejemplo, no está relacionada con la famosa reina Cleopatra sino con el faraón Ramsés II. Marca las conquistas del antiguo Egipto, y la influencia que tuvo esta civilización en tierras lejanas. Las cobras egipcias se levantaron en la cúspide, lo que significa su viaje al nuevo reino solar.
El cartucho del faraón, un símbolo que contenía el nombre del gobernante, significaba vida eterna para el faraón, y su condición de intermediario entre dioses y mortales. El viaje termina, no porque la historia cese allí, sino porque ahora tienes una base sólida para comenzar tu exploración de esta antigua civilización. Las pirámides y las momias ofrecen una mirada potente a una era formativa de la historia de la humanidad donde los sueños audaces no solo comenzaron sino que se hicieron realidad profundamente. Volviendo a las pirámides, su verdadera esencia reside no solo en su dominio físico e ingenio arquitectónico, sino también en los secretos que albergan, secretos de mitos y leyendas, historia y ciencia, religión y espiritualidad. Las inigualables tumbas faraónicas son un testimonio de la creencia inquebrantable de los egipcios en la vida después de la muerte. Una creencia tan fuerte que invirtieron recursos y esfuerzos incomprensibles en construir estructuras que perduraran el tiempo, y guiaran las almas de sus reyes fallecidos al más allá. Las pirámides y las momias, aunque aparecen como facetas distintas del pasado antiguo de Egipto, están inextricablemente vinculadas. Son ventanas a un mundo perdido, que guían a la civilización moderna a comprender y maravillarse ante nuestra historia humana compartida. Hoy en día, las pirámides son un destino muy transitado, y su grandeza y misterio atraen a personas de todos los rincones del mundo. Retroceda en el tiempo mientras viaja a través de los vastos desiertos de Egipto, siguiendo los pasos de los arquitectos, artistas y creyentes que dieron forma al paisaje durante milenios. Descubre el hechizo arcano de los jeroglíficos, decodifica los secretos del libro de los muertos y reflexiona sobre el significado del Ankh. Estos enigmáticos símbolos de Egipto pueden ofrecernos profundas ideas espirituales y profundidades filosóficas, iluminando nuestro camino en el viaje de la vida. Las momias, hombres y mujeres que alguna vez vivieron y respiraron, ahora yacen suspendidas en un limbo temporal entre la eternidad y el reino finito de los vivos. Su historia única, de comprensión, la interconexión de los vivos y los muertos, lo transitorio y lo eterno. La exploración de las pirámides y momias está en curso. Con tecnologías y técnicas contemporáneas, aprendemos continuamente más sobre estas antiguas maravillas y las personas que las construyeron. Los misterios y revelaciones del antiguo Egipto continúan dando forma a la trayectoria de la historia humana y el espíritu de la época. Desplegar los intrincados envoltorios de las momias, y desenterrar las tumbas olvidadas de los faraones nos acerca a las personas que vivían a la sombra de las pirámides. Tenían una conexión innata con el cosmos, una apreciación del orden divino de las cosas que hacía del acto de vivir en sí mismo una práctica sagrada. Es posible que los gobernantes que alguna vez fueron poderosos hace tiempo que se convirtieron en polvo, pero la marca de sus contribuciones a la humanidad, ya sea en métodos de construcción de pirámides, avances médicos a través de prácticas de momificación o el intercambio de bienes con otras civilizaciones, sigue siendo indeleble. Las grandes pirámides de Egipto, la maravilla que sigue cautivando y asombrando, son más que simples maravillas arquitectónicas, son símbolos de una época en la que la civilización florecía, cuando la ciencia nacía por necesidad, y la espiritualidad estaba en el corazón de la existencia humana. Casualmente, la estructura de la civilización antigua y la pirámide son asombrosamente similares. Con el faraón en la cúspide, apoyado por los nobles y el sacerdocio, y la población masiva formando la amplia base. De hecho, la pirámide ha resistido la prueba del tiempo, siendo más que un simple edificio impresionante. Al concluir nuestro viaje, que los recuerdos y el significado de las pirámides y momias sean un llamado de atención para la humanidad, una encarnación de los triunfos y pruebas de nuestros predecesores. Su sabiduría, fuerza y búsqueda incesante de significado y legado duradero continúan inspirándonos en el presente. El pasado de Egipto no es ni completamente tangible ni completamente intangible, es un híbrido de los dos. Y aquí reside su encanto perenne y su misterio perdurable. Reconocer los misterios y descifrar firmemente lo tangible es nuestra clave para comprender mejor a los antiguos egipcios. La tierra de los faraones, adornada con oro y lapislázuli, gobernada por reyes poderosos y dioses legendarios, apreciaba su pasado y encarnaba la creencia de que el viaje no termina con la muerte, sino que continúa en la eternidad del más allá. Espero que os haya gustado el vídeo. No te pierdas nuestro próximo contenido, hay mucho más por venir.